Martí apenas estrenaba sus 18 años y ya escribía frases que conmueven, como la muerte es el único remedio a la vergüenza ajena, o no se conquista la muerte sino con la vida. Desde que llega deportado a Madrid en el año 1871, denuncia los horrores que sufrió en prisión. En el presidio político en Cuba, revela el salvajismo que despedazaba el honor y la dignidad de todos los cubanos. Cuánto dolor sentía para escribirlas, ¿verdad? Mucho. Y es que un año antes, aún siendo menor de edad, lo vistieron de presidiario, forzado a trabajar con un grillete en la pierna derecha durante 12 horas por más de 6 meses en las canteras. Doña Leonor suplica. Pepe podría continuar los estudios en la península. Zarpa el 15 de febrero. Al segundo día de navegación a bordo del vapor Guipúzcoa, el joven Martí denuncia ante los compañeros de viaje los atropellos de la cárcel habanera. Señala al teniente coronel Gil de Palacios, quien viaja en el barco, como el responsable de aquellos excesos. En 1872, movido por el primer aniversario del fusilamiento de 8 estudiantes de medicina, Martí escribe en el poema A mis hermanos muertos el 27 de noviembre. No graba cincel alguno como la muerte los dolores del alma. Otra vez, una referencia a la muerte. 23 años después, caería en combate. No hay muerte que no se transforme en vida. Primera parte. Desde su infancia y adolescencia, del futuro hombre a patriota, la vergüenza de la muerte ha tocado a su puerta. Mas él intuye que es mentira que la memoria acabe con la muerte. Opina que ese debe ser dolor tan grande que no puede caber en una vida. Para hablar de la cosmovisión filosófica de Martí es importante comenzar diciendo que es idealista, de corte religioso, panenteísta, y que por lo tanto también diluye a Dios dentro de la naturaleza como todos los panteístas. Aunque la religiosidad de Martí es una religión muy sui generis, Martí en su época de niñez y de juventud fue cristiano, católico primero, pero termina diciendo que solamente el Dios patria y el Dios conciencia son en nuestra época y en nuestro tiempo las únicas cosas adorables. Eso es importante resaltarlo. Es importante también decir de que habían rasgos de dialéctica en sus concepciones acerca del mundo en general y por lo tanto acerca de la muerte también. Voy a darme el lujo de leer una de sus concepciones. Si cada condición lleva consigo, como todo lo que existe en lo material o espiritual, una cantidad igual de vida y muerte. Eso es importante porque la idea de que la vida y la muerte están dentro de cada cosa que existe es una concepción que no es tan de la religión, es más bien de las concepciones materialistas. Por lo tanto, tiene también sus diferencias con respecto a otros pensadores. El 28 de enero de 2018 quedó oficialmente inaugurada en el Parque Habanero 13 de marzo la estatua ecuestre de José Martí, réplica fiel, exacta y única de la obra que la estadounidense Anna Kiat emplazó en 1950 en la Avenida de las Américas en el Central Park de Nueva York. En el acto oficial de 2018, Eusebio Leal resalta que hay serenidad en el rostro, hay hermosura en el conjunto en el que la bestia pisotea hierbas y lirios, quizás evocando aquellas palabras de íntima premonición. Mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré. Martí cree en el alma, en la posexistencia, en la preexistencia de las almas, y eso también tiene que ver con sus concepciones religiosas, y esa es la base de todo lo que plantea después a lo largo de su vida acerca de este tema. Con respecto a la muerte, yo creo que la primera vez que Martí tuvo algún vínculo con una muerte que no tuviera que ver con un familiar o con una persona que estuviera a su alrededor, lo dijo
en sus versos sencillos cuando dice, rojo como en el desierto salió el sol al horizonte y alumbró un esclavo muerto colgado de un ceibo del monte. Debe ser de la época en que estuvo en Arábana y es la primera vez que aparece en alguno de sus versos el tema de la muerte, aunque hay después versos acerca de la muerte del hijo de Mendive, que eso es una cosa que ya desde su niñez él tenía vínculos con eso. En la propia inauguración de la réplica, refiriéndose a la escena mortal acontecida en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, el doctor Leal acota que Martí cayó, vestido inusualmente, roto el corazón, roto los labios de los cuales habían surgido versos y palabras que conmovieron los corazones más endurecidos. Después de ese poema que debe haber escrito sobre la época en que estuvo en La Habana, aparece su poema a mis hermanos muertos el 27 de noviembre, en noviembre del 72 en España, donde él dice, cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida, que es también una frase que es realmente impactante. Cuando ya está en su época en que ha desembarcado en Playitas, está en plena Manigua, y comienzan las habladurías y los enredos acerca de cuál iba a ser la posición de Martí, si tenía que irse para Estados Unidos, si se quedaba como presidente, los choques hasta con Maceo. Hay un momento en que Martí dice, para mí ya es hora, sé desaparecer, pero mi pensamiento no desaparecerá, crecerá bajo la hierba, que es una visión también de la muerte, pero la muerte como una cuestión altruista, una muerte que sirva para los demás, aunque yo no creo que estuviera pensando específicamente en la muerte, sino que era hora ya de incorporarse al combate, porque Martí sabía que, y lo dijo, si la intelectualidad quiere mandar, tiene que montarse en la caballería. Hay muchos que no entienden por qué Martí fue al combate ese día. Y le dicen, hay gente que dice, ¿qué has hecho, maestro? Tu sangre no te pertenecía ni siquiera a Cuba, le pertenecía a América entera. Eso fue Rubén Darío. Y no puede entender que en Cuba, si el jefe no manda, no está delante del soldado, los soldados no creen en esa jefatura. Y los jefes cubanos siempre han sido así. Por eso es que ha habido tantos generales que han muerto en combate a lo largo de la historia. La noticia de la muerte de Martí la confirmó el Diario de la Marina el 21 de mayo de 1895. Aún así, muchos dudaron la certeza de su caída. Desde entonces, cubanos de la isla, Tampa, Cayo Hueso o Nueva York vivieron días muy tristes al evocar al que les habló de una república con todos y para el bien de todos. Mas, el 4 de junio, llega a Cayo Hueso un cablegrama procedente de Santo Domingo. Supuestamente, aquel cable, firmado por Panchito Gómez Toro, desmentía la muerte de Martí. De inmediato, una jovencita hija de emigrados, víctima de la confusión, escribe desde Nueva York. Nueva York, 6 de junio de 1895. Mi queridísimo Martí, los americanos aquí solamente hablan de la Revolución Cubana y lo quieren a usted muchísimo. El señor Ficken dice que usted es mejor que George Washington en muchos aspectos y tiene muchos deseos de conocerle. Le cuento esto para que tenga una idea de la simpatía que sienten los americanos por usted y la revolución. Aquí vamos a dar un concierto en beneficio de Cuba. La Liga Central Valley le está preparando una recepción a usted para cuando llegue. Lo acompaña su Carmita Mantilla y Millares. El periódico semanal Cuba y América, editado en Nueva York en su edición del 21 de mayo de 1898, rinde honores a Martí en el tercer aniversario de su muerte. Nos adelanta el sentimiento nacionalista hacia su figura en armonía con uno de los aforismos de José de la Luz y Caballero.
La verdad puso en sus hombros la toga viril. En el próximo capítulo de Semilla Nuestra, conozca nuevos sentidos de la visión de la muerte de Martí.